capítulo 6, verso 8. Usted vaya preparando ahí en su Biblia, vaya marcándolo también. Y creo, con lo que se ha cantado hoy, con lo que se ha hablado en medio de la coordinación y con lo que nuestro hermano Ángel ha hablado en este momento, creo que es voluntad de Dios lo que vamos a escuchar, creo que es voluntad de Dios lo que se va a hablar, porque una de las tantas cosas que se vino repitiendo en la reunión es de ojos abiertos, es de revelación, es de rompimiento y de cumplimiento también. Así que de eso también se trata la enseñanza. Le habían puesto como título a esta palabra, que lo sigue teniendo, es cortando o arruinándole los planes al enemigo. ¿Cuántos de ustedes saben que el enemigo maquina en contra de nosotros? Él tiene maquinaciones, hay cosas en contra de nosotros que Él hace porque sí, porque le da rabia, porque no quiere que adoremos a Dios, quiere todo para Él. Entonces Él hace hasta lo imposible, se esfuerza muchísimo para lograr que como hijos de Dios nos desenfoquemos, quitemos la mirada del Señor y la pongamos en otras cosas. Hay algo que al enemigo lo turba y lo turba muchísimo. Hay algo que hace que el enemigo se llene de turbación. Y es que él sepa, es que él esté en conocimiento de que usted y yo sabemos y estemos avanzando en el propósito por el cual fuimos llamados. Déjeme que se lo explique un poquito mejor. Cuando el enemigo se entera, sabe de que usted y yo tenemos conocimiento, sabiduría, de que usted y yo sabemos, y con ese saber estamos avanzando en el propósito por el cual fuimos llamados, él se llena, se turba. El enemigo lo que hace es llenarse de algo tan feo dentro de sí, llenarse de ira, de enojo, de bronca. Él comienza a estar turbado, comienza a estar molesto, y él, peor parece, que se vuelve en contra de los hijos de Dios. ¿A cuánto de ustedes le ha pasado tener una prueba y cuando finaliza la prueba parece que se levanta peor el enemigo? ¿Puede levantar su mano? Mire, ¿sabe qué pasó en ese momento? Usted lo venció en la primera prueba, usted lo venció, salió aprobado. Usted salió lleno de sabiduría, lleno de conocimiento, avanzando. Y eso llenó de turbación al enemigo. Y el enemigo le mandó un contraataque, una amenaza mayor. Y si usted venció esa amenaza mayor es porque es una de las personas que se mantiene firmes al servicio del Señor. Que no huye delante de las amenazas, sino que sabe quién lo está respaldando. Y si usted sabe quién lo respalda, usted es una persona apta, capacitada, capaz, habilitada para truncar los planes del enemigo que se han preparado para este año para que a usted no le vaya nada bien. Déjeme decirle que no estamos en el tiempo de que a nosotros los hijos de Dios nos vaya mal. Porque hay alguien que nos ha llamado, hay alguien que nos protege y hay alguien que nos respalda. Y si ese es el Todopoderoso, ¿cómo espera usted que vamos a finalizar nuestros días? ¿Bien o mal? ¿Cuáles son los pensamientos del Todopoderoso? ¿Buenos o malos? Entonces, ¿qué estás pensando? ¿Sabes qué? La turbación tiene su origen en la oscuridad y se manifiesta en contra de las personas que, como te dije hace un momento, saben, entienden y caminan de la mano de aquel que los llamó. Hay mucho cristiano que dice: al final en Cristo parece que todo va más difícil, al final en la iglesia parece que está todo peor. Antes me iba bien, empecé la iglesia y las batallas y los golpes y los palazos y los mazazos y las pruebas y los desiertos. ¿Sabe qué está pasando? Gloria a Dios por todo eso. ¿Cómo gloria a Dios? Si antes me iba... No es que antes te iba mejor. Antes eras manipulado por las tinieblas, estabas cegado, pero resulta que un día vino la luz del entendimiento de Cristo, de la palabra, y fuiste libre. La ceguera se fue y vino la visión. ¿Qué vino? La visión. Y comenzaste a ver que había una prueba, que había un desierto, pero de eso Dios te sacó, de eso también tú saliste. Y hoy se te hace, ¿pero qué? Hay tanto golpe, tanta prueba. Mira, déjame decirte, no te enfoques en el golpe, en la prueba, enfócate de que estás avanzando, de que estás madurando, de que estás creciendo, de que estás obteniendo sabiduría, de que lo que antes te era oculto hoy es revelado, y lo revelado a ti te permite avanzar y te permite truncarle los planes al enemigo y te permite a ti salir en victoria. Ahora sí, dale el aplauso al Señor. Bendito sea aquel que dice: pero ¿qué pasa con tanta prueba?
de qué lado estábamos. Eso dijo una vez el pastor, no se enoje conmigo. Tenemos que aprender en este tiempo a enfrentar la oposición desde la firmeza, la sincera fidelidad a Dios y no permitir que nuestros sentidos sean seducidos o engañados por el enemigo. Recordamos lo que pasó con Adán y Eva. Amén. Ahora sí, vamos a leer. Presta atención, por favor. Lo voy a leer de acá. Dice 2 Reyes capítulo 6, verso 8 en adelante. Tenía el rey de Siria guerra contra Israel, y consultando con sus siervos dijo: en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel: mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van a estar allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó. ¿Qué pasó con el corazón del rey de Siria? Se turbó. Si lo puedes subrayar, hágalo. Se turbó por esto. Y llamando a su siervo les dijo: ¿no me declararéis vosotros quién es de lo nuestro? Es del rey de Israel. O sea, en otras palabras, ¿no me pueden decir por favor quién es el buchón que le dice a Israel, al rey de Israel, lo que estamos haciendo? Entonces uno de los siervos dijo: no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo. ¿Quién? El profeta Eliseo, que está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Y el rey dijo: id, mirad dónde está, para que yo envíe para prenderlo. Y le fue dicho: he aquí que él está en Dotán. Entonces envió el rey allá gente a caballo, a carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron o rodearon la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y aquí que un ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Y entonces su criado le dijo: ay, señor mío, ¿qué haremos? Verso 16 dice: y él dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están contra ellos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Se acuerdan de este verso? ¿Se acuerdan que usted lo declaró, lo recontragritó, lo escribió, lo plasmó por cualquier lado? Lo cantamos, lo oramos, lo profetizamos. Más son los que están con nosotros que los que están en contra. Ahora, ¿qué pasa con los que hemos declarado esto en medio de una prueba o delante de una amenaza del enemigo? No era que más son los que están con nosotros. ¿Sabe qué pasa? Que a veces nuestros ojos no están abiertos. La palabra del Señor sigue diciendo: y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová. Verso 16 dijo: y él dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están contra ellos. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abras los ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y carros de fuego alrededor de Eliseo. ¿Qué? Primeramente vino a rodear Eliseo el ejército enemigo. Y el ejército enemigo rodeó completamente el lugar. Pero resulta que el criado de Eliseo dijo: Señor, mira la amenaza que tenemos enfrente, ¿qué vamos a hacer? Y Eliseo le dijo: no tengas miedo, Señor, abrir los ojos para que vea que más son los que están con nosotros que los que han venido en contra. Inmediatamente oró Eliseo. El Señor respondió y abrió los ojos del criado. ¿Y qué vio el criado? Dice la palabra que vio que el monte estaba lleno. ¿Cómo estaba el monte? Lleno. De gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Mira, déjame decirte una cosa. Por más ejército satánico que se levante en tu contra para destruirte, para matarte, para robar, para truncar el propósito, hay alguien que va a tener que abrir los ojos y ver que hay un mayor, un mejor, un excelente ejército de ángeles, de gente de a caballo y de carro de fuego que te rodeó primero antes del enemigo. Vengo a decirte en esta noche: no estás solo. Antes de la amenaza del diablo, la presencia de Dios ya estaba contigo, ya te había rodeado, ya te estaba cuidando. Bendito sea el Señor. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo nuevamente a Jehová y dijo: te ruego, Señor, que hieras o lastimes con ceguera a esta gente.
y el Señor hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Mire qué importante su oración ante una amenaza. Después le dijo a Eliseo: no es este, una vez que el ejército estaba cegado, no es este el camino, ni es esta la ciudad. Síganme y yo los guiaré al hombre que buscan. Y los guió a Samaria. Y cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo: Jehová, abre los ojos de esto para que vean. Y Jehová abrió los ojos y miraron, y se hallaban en medio de Samaria. Cuando el rey de Israel los hubo visto, dijo a Eliseo: ¿los mataré, padre mío? Y él respondió: no los mates, matarás tú a los que tomaste cautivos con espada y con tu arco. Pon delante de ellos pan y agua para que coman y beban y vuelvan a sus señores. Verso 23. Entonces se les preparó una gran comida, y cuando habían comido y bebido, los envió, y ellos volvieron a su señor. O sea que volvieron al rey de Siria, al campamento enemigo de donde vinieron. Y dice la palabra: nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. Dice la palabra que nunca más vinieron bandas armadas del ejército enemigo a tierra de Israel. Hay algo que tienes que entender, que hay un nunca más, que el Señor ya estableció contra el enemigo y le puso un límite. Nunca más volverás a entrar a la tierra, a la casa, a la vida de mis hijos. Hay un nunca más, escúchame en esta noche, hay un nunca más que está establecido. Nunca más volverá a atacarte, nunca más volverá a amenazarte, nunca más. Hay un nunca más del Señor en esta noche que larga contra el enemigo, que te ha atacado por años, que te ha tenido como esclavo, que te ha tenido en la miseria. Cuando tú te levantes, cuando tú ores y tus ojos sean abiertos, disfrutarás del nunca más. Alguien tiene que entender en esta noche, hay un rompimiento que tiene que pasar. Basta de que se sigan y repitan los siglos en tu vida, en tus hijos y en tu nieto. Hay un nunca más. Hay un nunca más, entenderlo. Se repitió en el abuelo, se repitió en el padre. Basta, no se tiene que repetir en ti, mucho menos en tus hijos. Pero si se viene repitiendo es porque hay ojos cerrados, porque hay ignorancia de las maquinaciones que el enemigo tiene contra los hijos de Dios, y sabe que el enemigo es el que está ganando. Pero hoy te vengo a decir de parte de Dios: hay un nunca más. Para el que cree, hay un nunca más. Para el que en esta noche va a decir: mis ojos van a ser abiertos y voy a ver todo el ejército celestial que me rodea a mí y rodea a los míos. Hay un nunca más. Hay un nunca más. Mira que tenés al lado y decirle: hay un nunca más. Hay un nunca más, dice el Señor. Hay un nunca más. Eliseo le dijo a su criado cuando vio la amenaza a su alrededor: no tengas miedo. ¿Sabe qué tiene que terminarse este año? El miedo. Tú no tienes que acobardarte frente a una amenaza diabólica. Tú tienes que sacar pecho y decirle: más son los que están conmigo, Satanás. Vete, me estorbas. Yo sigo sirviendo, yo sigo alabando, yo sigo orando, porque no tienes arte ni parte. Y viene un nunca más, viene un nunca más. Aplaudí, aplaudí, aplaudí. Vamos, vamos, despertate, despertate, viene un nunca más. Bendito es el Señor. Repita conmigo: los ojos se abrieron. Ahora mire qué tremendo esta relación. El profeta, el Señor, el rey de Israel y el rey enemigo. Resulta que el rey de Siria estaba en el lugar más secreto de su habitación, de su lugar, de su oficina, y habló con unos cuantos oficiales de su ejército y le dijo al rey de Siria, a los del ejército: vamos a ir y vamos a tomar aquel lugar, y en aquel lugar los vamos a agarrar por sorpresa y vamos a matar o liquidar al ejército de Israel. Y así lo habrá hecho como 30 veces, póngale, las 30 veces el ejército de Israel no pasaba por ese lugar donde los iban a agarrar. ¿Por qué? Porque el profeta Eliseo advertía de antemano al rey de Israel. Resulta que el rey de Israel, por lo que tengo entendido, por lo que leí varias veces, como que mandaba gente a ver si era verdad. A ver, anda, fíjate. Porque el varón del Señor dijo esto: anda, fíjate. Y resulta que estaba el ejército enemigo en ese lugar.
Bendito sea el Señor cuando alguien de antemano nos advierte y nos libra de la mano del enemigo. ¿Sabe qué? Voy a abrir un paréntesis. La gente que tiene pesadillas, la gente que sueña cosas raras, feas, de muerte, de amenaza, no sé, sangrientas, qué sé yo, con un ser querido, la gente que tiene ese tipo de sueño, usted me está entendiendo, ¿verdad? Esa gente está siendo advertida. Bendito el que atiende la advertencia y se pone a orar, a interceder y a clamar, porque está haciendo la función de un Eliseo. Está advirtiendo con tiempo para que el enemigo no mate, para que el enemigo no robe, para que el enemigo no hurte. Bendito sea aquella persona que obtiene esa advertencia de parte del Señor y se pone a orar. No ande preguntando tanto qué significa la pesadilla, póngase a interceder. Cuando usted se pone a interceder por fulano, mengano, Señor, guárdalo, cuídalo, abre sus ojos, abre sus oídos, que su corazón no sea más de piedra, sino que sea un corazón sensible a tu presencia, y y se pone a orar, se pone a interceder, se pone a hacer un escudo con oración. Esa persona es librada, esa persona es protegida, y esa persona lo más importante que va a hacer es reconocer que el Dios Todopoderoso lo guardó, lo libró y lo defendió. Hay alguien que va a tener que meterle fuego a la oración en este tiempo, porque advertencias ya sea el Señor ya te ha soltado. Tienes que ponerte en actividad. Alguien que le dé la gloria al Señor y diga: yo me activo en este año. Y de eso se trata. Recordando lo que era la sincera fidelidad a Cristo, es tener los sentidos guardados, preservados, protegidos solamente para el Señor. El apóstol Pablo le dijo a los corintios: espero que no los seduzcan, no seduzcan sus sentidos. O sea, que no les hablen lindo al oído y los corran del Señor. No les muestren cosas bonitas y los corran del Señor, sino que se mantengan mirando, escuchando y siguiendo al único, al genuino, al verdadero. Los sentidos tienen que estar activados y conectados por Dios para que el propósito divino por el cual fuimos llamados se cumpla. Déjeme decirle algo que probablemente usted en algún tiempo dudó: Dios siempre cuida de los suyos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué tenemos que hacer para cortar los planes del enemigo? ¿Qué necesitamos en este tiempo, en este año, a esta altura de nuestra vida? ¿Qué necesitamos que se desarrolle en nosotros o conquistar en nosotros para truncar los planes del enemigo? Primero necesitamos oír y ver a gran distancia, como el profeta Eliseo lo hacía, lo que el enemigo está tramando en nuestra contra, ¿sí? No sé, la parte esa no la estudié, de cuántos kilómetros de distancia hay entre Siria e Israel o donde estaban los campamentos, pero de seguro era bastante. Ponele, apelá a lo que estoy diciendo y decir que sí, que de acá a Amenábar, ¿sí? Ponele. En Amenábar está el rey de Siria, acá está el rey de Israel. Desde acá Eliseo escuchaba, le era revelado y veía lo que el rey enemigo estaba tramando en contra del pueblo de Israel. ¿Usted se imaginó en algún momento poder llegar a ese nivel de revelación? ¿En algún momento pensó que se podía llegar a ese nivel de revelación? ¿Sabe qué? Se puede llegar. Y no solamente eso no quedó en Eliseo, eso está libre para que tú lo conquistes y para que yo lo obtenga. Simplemente tienes que pedirlo, simplemente tienes que tener oración, simplemente tienes que tener los sentidos conectados al Padre, al Todopoderoso, porque era Dios el que le decía: mira, Eliseo, allí no pasen. Y Eliseo iba y le decía: rey, por allí no pasen. Por allí no pasaban y había una victoria, había salvación, había sanidad, había bendición y había gozo. Déjame decirte que lo mismo que vivía Eliseo hoy está disponible para ti. Hoy está disponible, ya fue pagado, ya fue soltado. Tienes que tomarlo, tienes que arrebatarlo, tienes que clamar, llorar y decir: yo voy a ver con anterioridad, yo voy a escuchar con anterioridad lo que el enemigo está tramando. Y no te vas a tener que quedar quieto con eso, vas a tener que hacer algo para truncar aquel plan que viene a matar, hurtar y destruir. Pero eso ya está dado para ti. Ya te fue habilitado tenerlo. Tienes que estirar tu mano y tomarlo. Eliseo
era el que vivía esto, oía y veía a gran distancia lo que el enemigo estaba tramando. Eliseo siempre recibió, y los que se acuerdan la prédica del viernes anterior, siempre recibió instrucciones para saber qué hacer antes de la llegada del enemigo. Usted se acuerda que habíamos hablado de Abraham, y Abraham recibía instrucciones de lo que iba a acontecer, por eso pudo interceder por su sobrino antes de la destrucción de Sodoma y Gomorra. A Eliseo le pasaba exactamente lo mismo. Quien está conectado con el Señor, quien se mueve en fe y en obediencia, obtiene instrucciones con anticipación para adelantarse al enemigo y poder hacer algo glorioso en el Espíritu, salvar, no sé, bendecir, librar, resguardar. Pero aquello que vivió Eliseo lo puedes vivir tú, aquello que vivió Abraham lo puedes vivir tú. Eso que lo ves tan difícil está tan cerca de ti, simplemente tienes que levantarte y accionar en pos de lo que se te fue hablado, profetizado, predicado, leído, hablado y soltado. Alguien tiene que volver a recordar que este año no hay que ponerle límite a Dios y hay que hacer lo que Él ha hablado, porque será una persona de conquista, de bendición, y que cortará los planes del enemigo en 1000 pedazos. Nuevamente tienes que preguntarte qué es lo que estás oyendo y qué es lo que estás viendo. Y déjame decirte algo. Si hay golpes en tu familia, si hay golpes en tu economía, si hay golpes en tu trabajo, en tu empresa, en algo que tiene que ver contigo, tienes tú la responsabilidad de cuidar. Lo que a ti se te dio y lo que tú empezaste en Dios, se te designó a ti la responsabilidad de no dormirte, de no distraerte y de no desenfocarte, para que las tinieblas no ganen lugar en el territorio que se te fue dado. ¿De dónde viene la turbación? De las tinieblas. Oh, aleluya, gloria a Dios, están atentos. Cuando las tinieblas se meten en algo que tiene que ver con nosotros, que Dios nos dio a nosotros, no es culpa del diablo, no es culpa del pastor y no es culpa de Dios. Es que nosotros nos distrajimos, nosotros nos descuidamos. Eliseo, ya voy a llegar a esa parte, estuvo disfrutando, se acostó un día, dijo: qué bendición, hoy nos volvió a librar el Señor de la mano del enemigo. Y se acostaron gozosos con una victoria, con una conquista más para ellos. Pero el amanecer siguiente fue difícil. El enemigo no espera, no te da el tiempo para que disfrutes tu bendición, Él está así, rapidito, para meterte otra lucha, otra amenaza. Al instante que nos relajamos, dije: bueno, ya el Señor nos bendijo, nos cruzamos de patita ahí, la montaña es buena, Señor. En ese instante Él ya planeó, ya mandó otro plan en tu contra. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Te lo voy a leer bien. Todo lo que empezó, todo lo que se empezó en tu vida en Dios, que tiene que ver contigo, diga conmigo. Contigo, no conmigo, con usted. Tiene tu responsabilidad de ser cuidado. Usted debe estar atento y no permitirse el desenfoque en su vida. Yo le puedo dar un consejo, yo puedo orar, pero yo no me puedo enfocar por usted. Usted tiene que enfocarse por usted mismo. Amén. Las tinieblas no deben invadir el territorio que Dios le dio a usted. El territorio que fue designado para el rey de Israel era para Israel. El de Siria no tenía lugar, no era para él. No tenía por qué poner un pelito en lo que era del pueblo de Dios o lo que era de Israel. El enemigo no tiene por qué poner ni siquiera una uñita bien pintada en tu familia. No tiene que poner ni un piecito en tu trabajo ni en tu economía. Y para que eso no pase, tú tienes que estar enfocado, conectado con el Señor, para que cuando Él quiera entrar, tú le azotes la puerta contra la cara y Él retroceda. Las tinieblas tienen que retroceder, no tú. Él tiene que huir, no tú. Ni en la familia
quien vela por este lugar es el pastor primero y después yo. Nosotros dos no nos tenemos que desenfocar. Si nos desenfocamos, las tinieblas toman lugar aquí. Y le vamos a rendir cuenta. Ay, leí algo tan poderoso y que me encantó. Le vamos a rendir cuenta al pastor, al príncipe, mejor dicho, de los pastores, a Cristo Jesús. Si las tinieblas entraron en tu casa, tú vas a rendir cuentas. Por más que le golpees la puerta al líder, le clames, lo tortures llamando al líder, el líder no puede hacer nada que tienes que hacer tú. Por mí usted no puede hacer nada que tenga que hacer yo. Usted me está entendiendo, ¿verdad? Necesito estar enfocada para oír y ver con anticipación, a kilómetros de distancia, a días de distancia, antes lo que el enemigo estuvo planeando en mi contra, para pararme firme e impedírselo y ser yo quien aborte los planes del enemigo y no permitirle al enemigo que aborte los planes en mi vida que Dios me dio. ¿Usted me está entendiendo? Segundo, necesitamos saber, necesitamos no ser ignorantes en este tiempo, que el saber lo que el enemigo trama trae como consecuencia turbación. Te lo explico un poquito mejor. No tenemos que ignorar sus maquinaciones, pero tampoco tenemos que ignorar que cuando nosotros sabemos lo que Él está por hacer en contra nuestra y nos ponemos a hacer algo para truncar ese plan, Él se va a llenar de turbación. Ahora, esto le pasó al rey de Siria. Dice que su corazón se turbó. ¿Qué pasó con el rey de Siria? Su corazón se llenó de turbación, su corazón se turbó. Porque el rey de Siria se enteró que el varón de Dios estaba advirtiendo al rey de Israel por donde no tenía que pasar. Entonces no solamente el rey de Siria se turbó, sino que mandó a todo su ejército en contra, te vuelvo a decir, mandó a todo su ejército en contra del profeta que advertía con anticipación lo que el enemigo estaba por hacer, porque lo querían matar, querían cerrarle la boca, terminar con su vida para poder meterse contra Israel. La palabra turbar quiere decir precipitarse sobre, arrojar o esparcir. Y acá me quiero detener unos minutos y la verdad que ya me estoy extendiendo, pero es necesario que usted lo entienda. El enemigo se va a tirar con todo en tu contra. El enemigo se va a precipitar, se va a arrojar, se va a tirar un clavado con todo en contra de una persona que se mantiene firme con los sentidos conectados al Señor. El enemigo va a ir en contra de un Eliseo, con todo el ejército, para terminar con el Eliseo. ¿Sabe por qué? Porque quiere terminar con aquel que con anterioridad sabe lo que va a hacer y le aborta los planes. Usted está entendiendo todo lo que ha vivido en este tiempo. ¿Entiende por qué termina con una y se mete otra peor? No es porque a veces la metemos la pata hasta acá, no. Si usted viene orando, viene aprobando, viene de victoria en victoria, de conquista en conquista, pero de repente hay un amanecer rodeado de amenaza diabólica, rodeado de un ejército satánico, y usted dice, ¿qué está pasando acá? Es que el enemigo sabe que usted está abortando sus planes. El enemigo sabe que usted es un más que vencedor. El enemigo ya sabe toda la tiniebla en sí, todo el infierno en sí, quién es usted. Por eso le manda una amenaza, por eso le manda un ejército en contra, por eso a veces usted está tan cansado, tan abrumado, tan asediado, tan perseguido, porque las tinieblas saben que usted es alguien que aborta los planes y las maquinaciones del infierno, y usted es el conquistador, usted es el victorioso, usted es el que gana. Por eso se levanta tanto en contra, porque ya no quiere el mismo infierno que usted siga orando. Pero ¿qué hacemos ante la amenaza? Dejamos de orar, dejamos de congregar. Se nos fue el tiempo de todo lo rosa, de todo lo bonito. Vinieron las malas, vinieron las pálidas, vinieron las grises. Ya Dios no existe, Dios es un mentiroso. ¿Sabe qué pasa? Que cuando usted sale de una victoria, una conquista, disfrútela, compártala.
pastor, pero no se desenfoque, no se duerma, porque Satanás no duerme. Ya tiene preparado una amenaza para mandarte en contra. Y yo no lo estoy maldiciendo, yo lo estoy advirtiendo. Yo que le estoy advirtiendo, porque es un año para no estar desenfocado. Fíjese, Eliseo pasó eso. Eliseo era quien dejaba en evidencia y truncaba los planes del enemigo. Todas las veces que el enemigo se quería levantar en contra, todas las veces Eliseo truncaba esos planes, porque el Señor se las revelaba a él con anticipación. Él oía y veía antes de tiempo y no ignoraba siquiera que eso provocaba que las tinieblas se manifiesten. Él sabía, te vuelvo a decir, él sabía que había una amenaza preparada para él. Pero sabía mejor que había todo un ejército celestial defendiéndolo. El amanecer de Eliseo y de su criado fue un amanecer rodeado por la amenaza del enemigo. ¿Y sabe qué veo en esta escena? Que hay dos tipos de personas. Hay dos reacciones diferentes ante un amanecer lleno de amenazas. Cuando el enemigo está amenazando tu vida, mi vida, podemos reaccionar o ser de un grupo o de otro grupo. ¿Usted quiere saber qué grupo es? Hay dos tipos de grupos, dos tipos de personas. El primer grupo, el primer tipo de personas ante una amenaza diabólica es la persona que se mantiene firme en la sinceridad a Cristo, sirviendo a Dios aunque la amenaza la tenga enfrente. Es esa persona que dice: el enemigo me está amenazando, pero yo sigo orando, yo sigo clamando, yo sigo sirviendo, yo sigo limpiando, yo sigo haciendo lo que Dios me asignó a hacer dentro de una iglesia o fuera de una iglesia. Ese es el primer tipo de personas, los que perseveran, los que permanecen y no les tiembla la rodilla ante la amenaza. Pero, diga conmigo, pero hay un segundo tipo de persona, y el segundo tipo es la que huye delante de la amenaza, la que obtuvo una conquista, la que le arrebató algo al enemigo, la que le truncó un plan al enemigo, la disfrutó, la gozó, la compartió, pero al otro día se encuentra con un contraataque. Y presta atención que somos bastante de orar cancelando los contraataques del enemigo. Ese contraataque que se levanta en contra de esa vida lo asusta tanto a uno que reacciona como el siervo de Eliseo. ¿Qué vamos a hacer? Nos rodearon, nos escondemos. No, le dijo Eliseo: no tengas miedo. Hay personas que no tienen miedo, pero hay personas que se llenan de miedo delante de las amenazas. Pero hay una bendición en uno de los dos tipos de personas. Los que se llenan de miedo pierden una nivelación, pierden un mover sobrenatural, pierden, ¿saben qué? Un inmediato mover de Dios. Pero los que se mantienen como Eliseo firme delante de la amenaza, y los que dicen al otro: hey, no tengas miedo, mira, yo voy a orar por ti delante de esta amenaza y algo va a suceder. Los ojos de los que se mantienen firmes delante de una amenaza, esos ojos serán abiertos. La gente que dice: Satanás me está amenazando, pero yo sigo orando, yo sigo creyendo, yo sigo clamando, yo sigo profetizando, yo sigo leyendo la palabra, yo sigo congregando. Esa gente, prepárese en este tiempo, porque vivirá un mover sobrenatural. ¿Cuál? Tus ojos serán abiertos y verás todo el ejército celestial que acampa a tu alrededor. Alguien va a comenzar a ver el movimiento sobrenatural que se mueve a su favor en este tiempo. Yo no sé si vas a ver ángeles, si vas a ver los carros de fuego, pero que vas a ver, vas a ver. No es un año para tener miedo. Entonces Eliseo oró y le dijo: oh Señor, abre los ojos de este joven para que vea. Así que el Señor abrió los ojos del joven, y cuando levantó su vista, vio que la montaña alrededor de Eliseo estaba llena de caballos y carros de fuego. Déjeme decirle algo y con esto ya cierro. Cuando usted y yo oramos en medio de una aflicción, somos provocadores de un mover inmediato sobrenatural. ¿Sabe qué provocamos? Que los ojos nuestros, los de nuestros hijos, los de nuestro marido, los de nuestra casa, los de nuestros hermanos se abran de manera inmediata. Y no solamente eso, sino que orar en medio de una aflicción que provoca
divino, del cielo a la tierra, ¿sabe qué hace? Inmediatamente Dios te cambia la perspectiva. Ya no estás viendo de este lado, sino que estás viendo el otro, el lado ganador, el lado que refugia, el lado que protege, el lado que defiende. Hay gente que en este tiempo, de todo lo que escuchó, de todo lo que recibió, va a comenzar a verlo. Ya no va a decir me contaron, me dijeron, va a decir yo lo vi, yo lo vi, yo vi al Señor obrar a mi favor, yo vi al Señor librar mi casa, yo vi el ejército guardarme de la misma muerte. El que cree, el que tiene fe, el que obedece, ese lo verá. Dale más fuerte el aplauso al Señor y ponete de pie, aplaudile de pie, aplaudile de pie. Dios ya tiene resuelto aquello delante de su presencia, aquello que a tus ojos naturales te era imposible. Para el criado de Eliseo era imposible zafar del ejército enemigo, pero para Eliseo, él dijo, ya lo tiene resuelto el Señor. Abrí tus ojos y mira, toda la montaña llena del ejército celestial a tu alrededor.